Hola, hoy vengo a hablarles de un tema súper interesante que me propuso uno de mis seguidores. Él es Demian, que con sus 9 años de edad tiene una impresionante capacidad para comprender el mundo de los sueños y está abierto a conocer y sorprenderse con su significado. Demian me contó un sueño en el que estaba en una casa que era la mezcla entre casas de la realidad concreta y casas en las que nunca había estado. Y me preguntó qué significaba la casa en los sueños. Al responderle me di cuenta que era una buenísima idea para hacer un video. Quédense hasta el final porque les voy a contar el sueño que tuvo Carl Gustav Jung de una casa y que fue la base para fundar su teoría del inconsciente colectivo. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. El simbolismo de la casa en los sueños es un tema apasionante para abordar desde la perspectiva de la psicología junguiana, ya que podemos analizar cada espacio en relación con las emociones que representan, brindando una mirada amplia y dinámica que permite moverse entre lo simbólico y lo concreto con fluidez, aportando un sentido profundo a la imagen onírica. Es frecuente que se sueñe con la casa de la infancia, ya que ahí ocurrieron hechos determinantes en la formación de la personalidad. Al volver a esta casa, en los sueños, intentamos reparar, integrar o traer a la conciencia aspectos de la personalidad que requieren de nuestra atención. Cuando hablamos de casas, estamos en el ámbito de cosas que han sido construidas por el ser humano, utilizando elementos naturales para obtener algo nuevo y diferente. La arquitectura tiene una relación antiquísima con lo sagrado y religioso. Esto es porque quienes sabían manipular los materiales para crear estructuras enormes y perdurables en el tiempo eran considerados sabios e incluso místicos, ya que conocían los secretos del mundo material. En este sentido, la casa es una estructura muy personal y que hace referencia a nuestra condición de humanos. Es un símbolo femenino, el sentido de refugio, madre, protección o seno materno. Fue un momento crucial de la evolución cuando los individuos pasaron de refugiarse en cuevas o bosques a construir y vivir en sus propias casas. En los sueños, las casas representan estructuras cargadas de emociones y podemos ver cómo cada espacio tiene su capacidad de transmitir una información valiosa según la forma en que se utiliza en la vida diaria y según las vivencias que hayamos tenido en ellas. Como la ciudad y el templo, la casa está en el centro del mundo. Es la imagen del universo, por lo que muchas veces hace referencia a nuestro complejo del yo, que es el centro de la conciencia. Vayamos a recorrer nuestra casa para desentramar su significado. Comencemos por la entrada. El exterior de la casa representa la máscara o la apariencia del soñante. Puede que nos indique una forma de relación inadecuada con la sociedad, ya sea por una sobreidentificación con la máscara que no permite el desarrollo completo de la personalidad, o que debemos prestarle más atención a las formas sociales para mejor adaptación. Esta fachada puede tener un patio anterior, con una pequeña cerca que sutilmente marca un límite entre lo que pertenece al mundo externo y lo que es parte del mundo interno. Si la casa tiene cercos eléctricos, rejas y alarmas, podemos pensar en una personalidad con muchas resistencias a admitir lo diferente, un yo débil que se sobreprotege por miedo al mundo, dificultades para relacionarse, etc. En la fachada también están incluidas las ventanas, a través de las cuales mostramos un poquito de nuestro mundo interior al exterior y que a su vez nos permite mirar hacia afuera y contemplar el mundo. Si las ventanas son muy grandes y no tienen cortinas, podemos sentirnos vulnerables y juzgados. Si las cortinas están cerradas, el yo no tiene conexión con otros aspectos de la personalidad. En los siglos XIX y XX, en Argentina, eran muy famosos los zaguanes, unos pasillos angostos que estaban entre la puerta de la calle y la de la casa, en la que sucedían muchos encuentros prohibidos, generalmente amorosos. ¿Cuántas historias guardan los zaguanes? Podemos pensarlos como lugares de la psique donde se manifiestan cosas que están relacionadas con la sombra, es decir, con la parte menos conocida de la personalidad.
Ahora nos encontramos con la puerta principal, el portal por donde pasamos literalmente de un estado a otro, del mundo de los otros al mío. No dejamos que cualquiera cruce nuestra puerta de casa e ingrese a nuestra intimidad. ¿Cómo es esa puerta? Robusta, enclenque, tiene 1000 cerraduras o me olvido de ponerle llave. A veces hay estatuas en la puerta que ofician de guardianes que protegen la entrada de los intrusos. Una vez dentro de esta casa nos encontramos con el living, un espacio en el que se suele recibir a las visitas, por el que pasa mucha gente y está en relación con aspectos personales que podemos compartir con diferentes personas cercanas, aunque no íntimas, como pueden ser compañeros de la escuela, el trabajo, etc. Luego pasamos al comedor. Allí se comparte en lo cotidiano con la familia y amistades, por lo que representa emociones, ideas, sensaciones en torno a un centro que es la mesa, donde se habla de cuestiones personales y muchas veces cargadas de una gran emocionalidad. Un sueño en el que hay una mesa llena de alimentos y gente pasando un buen momento puede hacer referencia a una personalidad generosa que es abundante y sabe compartir. Pero si hay malestar entre esta gente o no pueden comer lo que está sobre la mesa, puede estar hablando de dificultades en las relaciones, egoísmo y otras cosas que habrá que indagar con la persona que sueñe. Aprovecho para recordarles que los sueños son muy personales y que el significado no puede conocerse sin saber lo que está pasando por la mente y el corazón de quien sueña. Vamos ahora hacia la cocina, el centro de la casa, el corazón donde está el fuego que cuece y transforma los alimentos. Es el espacio alquímico en el que todo lo que se vive y se siente puede procesarse y transformarse para ser compartido. Es uno de los lugares de la casa que generalmente se encuentra más cargado sentimentalmente, porque allí aprendimos, compartimos, sufrimos y fuimos premiados. Cuando en un sueño nos encontramos en la cocina, puede que estemos pasando o necesitando una transformación interna fundamental. Llegamos a uno de los ámbitos más personales de la casa, la habitación. Este es un lugar al cual no invitamos a pasar a personas ajenas a nuestra vida, porque allí guardamos nuestros más íntimos secretos y recuerdos. Es el lugar en donde podemos ser nosotros mismos, donde nos quitamos la máscara sin miedo. La cama es el refugio de los refugios. Allí soñamos, fantaseamos y nos sentimos contenidos. También es el lugar que compartimos íntimamente con otra persona, incluso puede ser nuestro lecho de muerte. El baño es el otro espacio relacionado con la intimidad. Este es más de carácter individual y es donde vamos a satisfacer nuestras necesidades orgánicas. Tiene mucha relación con el cuerpo físico y con la sombra, porque es a donde vamos a eliminar los desechos del cuerpo, en donde nos purificamos a través de la limpieza. El sueño que se representa en un baño puede estar mostrando heridas no sanadas, potenciales no realizados, aquello que ha sido rechazado por la conciencia y que se encuentra pendiente de integración. La función sensación suele ser la que se representa en este espacio. En algunos sueños, la habitación o el baño pueden aparecer con puertas abiertas o que no se cierran bien, que hay mucha gente, etc. Esto puede indicar una vulneración de la intimidad tanto por personas del mundo externo como por pensamientos o ideas del mundo interno. También podemos encontrar lugares ocultos en nuestra casa, como el sótano o el ático. Estos esconden los demonios que nos habitan y están en relación directa con la sombra. Allí se guardan los secretos familiares, los pactos de silencio relacionados con muertes, abusos sexuales, traiciones o exclusiones de algún miembro de la familia. Como siempre, les recuerdo que los monstruos que encerramos bajo 7 llaves en estos espacios pueden salir y entrar cuando quieran, independientemente del conocimiento o consentimiento de nuestro yo. Son los que nos hacen pasar vergüenza con un acto fallido, los que conducen nuestro auto y los que nos producen crisis de ansiedad. Cuando en nuestra casa del sueño aparecen fenómenos paranormales, los podemos interpretar como aspectos escindidos de la personalidad que se personifican en demonios, monstruos o duendes.
Carl Gustav Jung los denominó complejos y se relacionan con actitudes no vividas, responsabilidades no asumidas y heridas abiertas. La forma en que nos movemos a través de nuestra casa también tiene un sentido, ya que subir o bajar escaleras habla de cómo nos relacionamos con los diferentes niveles de nuestra psique y también de la integración de la personalidad, de la comunicación que hay entre estos diferentes espacios internos. Para terminar, salimos al jardín, un espacio de la casa que nos habla de nuestra creatividad, del cultivo de nuevas ideas y del cuidado de la esfera espiritual en relación con la naturaleza. Si soñamos con un pequeño patio de baldosas, indica una escasa relación con nuestra naturaleza instintiva. En cambio, un campo con animales indica una personalidad amplia y conectada con el todo. Ahora los invito a sentarse junto a la chimenea, también denominada hogar, para que compartamos el sueño del Dr. Jung que les prometí. Este sueño se encuentra en el libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Y voy a leerles un poco el contexto en el que él lo relata y en el que sucede este peculiar sueño. Nuestro viaje con Freud a los Estados Unidos, que emprendimos en 1909 en Bremen, duró 7 semanas. Estuvimos juntos todos los días y analizábamos nuestros sueños. Freud tuvo un sueño cuyo contenido no estoy autorizado a exponer. Lo interpreté lo mejor que supe, pero añadí que se podían deducir muchas más cosas si quería comunicarme algunos detalles de su vida privada. A estas palabras, Freud me miró extrañado. Su mirada estaba llena de desconfianza y dijo: «El caso es que no puedo arriesgar mi autoridad». En este instante la perdió. Esta frase se me grabó en la memoria. En ella estaba escrito el final de nuestra relación. Freud colocaba la autoridad personal por encima de la verdad. Freud no pudo, tal como he dicho, interpretar mis sueños de entonces más que parcialmente o incluso en absoluto. Se trataba de sueños de significado colectivo con gran cantidad de material simbólico. Especialmente uno de ellos fue importante para mí, pues me sugirió por primera vez el concepto de inconsciente colectivo y constituyó una especie de introducción a mi libro Transformaciones y símbolos de la libido. Me encontraba en una casa desconocida para mí que tenía 2 plantas. Era mi casa. Yo me hallaba en la planta superior. Allí había una especie de sala de estar donde se veían bellos muebles antiguos de estilo rococó. De la pared colgaban valiosos cuadros antiguos. Yo me admiraba de que tal casa pudiera ser la mía y pensé: no está mal. Descendí las escaleras y entré en la parte baja. Allí todo era mucho más antiguo y vi que esta parte de la casa pertenecía aproximadamente al siglo XV o XVI. El mobiliario era propio de la Edad Media y el pavimento era de ladrillos rojos. Todo estaba algo oscuro. Yo iba de una habitación a otra y pensaba: ahora debo explorar toda la casa. Llegué a una pesada puerta que abrí. Tras ella descubrí una escalera de piedra que conducía al sótano. Bajé y me hallé en una bella y abovedada sala muy antigua. Ahora mi interés subió de punto. Observé también el pavimento que constaba de baldosas. En una de ellas descubrí un anillo. Al tirar de él, se levantó la losa y nuevamente hallé una escalera. Era de peldaños de piedra muy estrechos que conducían hacia el fondo. Bajé y llegué a una pequeña gruta. En el suelo había mucho polvo y huesos y vasijas rotas, como restos de una cultura primitiva. Descubrí 2 cráneos humanos semidestruidos y al parecer muy antiguos. Entonces me desperté. Me resultaba evidente que la casa representaba un tipo de psiquis, es decir, mi estado de conciencia de entonces con sus complementos hasta entonces ignorados. La conciencia estaba representada por la sala de estar. En el ambiente se notaba que estaba habitada pese al estilo antiguo. En la planta baja comenzaba ya el inconsciente. Cuanto más descendía yo, tanto más extraño y oscuro se volvía. En la gruta hallé restos de una cultura primitiva, es decir, el mundo de los hombres primitivos en mí, que apenas puede ser ya alcanzado o iluminado por la conciencia.
El alma primitiva del hombre linda con la vida del alma animal, como también las cuevas prehistóricas fueron habitadas las más de las veces por animales antes de que los hombres se las apropiaran. A mi estado de conciencia ya reseñado, el sueño añadía ahora más estratos de conciencia. La planta baja, desde hacía tiempo deshabitada y de estilo medieval. Después el sótano romano y finalmente la gruta prehistórica. Representaban tiempos pasados y estratos de conciencia superados. En él se retrocedía hasta los fundamentos de la historia de la cultura, de una historia de estados de conciencia sucesivos. Representaba algo así como un diagrama estructural del alma humana, una premisa de naturaleza completamente impersonal. Esta idea dio en el blanco, y el sueño se convirtió para mí en una imagen directriz que en los próximos años se confirmaría de un modo desconocido por mí. Me dio el primer presentimiento de una psiquis colectiva a priori de la personal, que al principio interpreté como huellas de las primitivas funciones. Solo más tarde, al acrecentar mi experiencia y más profundos mis conocimientos, reconocí en las funciones las formas instintivas, los arquetipos. No pude nunca darle la razón a Freud de que el sueño es una fachada tras la cual se oculta su sentido, un sentido que es ya consciente, pero que está implícito en la conciencia, por así decirlo, de modo maligno. Para mí los sueños son naturaleza a la cual no es inherente ninguna tentativa de engaño, sino que expresa algo, lo mejor que puede, como una planta que crece o un animal que busca su alimento. Así también los ojos no quieren engañar, pero quizá nos engañamos porque los ojos son miopes. O bien oímos mal, porque los oídos son algo sordos, pero no porque ellos quieran engañarnos. Mucho antes de que conociera a Freud había considerado lo inconsciente, así como a los sueños, su expresión inmediata, como un proceso natural en el cual no cabe nada arbitrario ni intención engañosa alguna. No veía motivos para suponer que los estados de conciencia se extiendan también a los procesos naturales del inconsciente. Por el contrario, la experiencia cotidiana me enseñaba cuán tenazmente se oponía el inconsciente a las tendencias de la conciencia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les agradezco un montón todo el apoyo que están dando al canal. Somos cada vez más personas en esta comunidad de soñadores. Y bueno, les invito a ver todos los otros videos que tenemos que están buenísimos también. Y a que me dejen los comentarios sobre los sueños que han tenido. Si alguna vez soñaron con casas, cómo se sintieron, qué han pensado al respecto y qué información les dejó este video. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.